26 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. En relación a esto, la Cooperativa Eléctrica junto al Hospital Regional de San José de la Dormida organizaron una charla informativa abierta a la comunidad. En la presentación que yo puse prevención y HPV y van a ver por qué. Primero, orientarlos anatómicamente para que este concepto popular que muchas veces la gente dice tiene cáncer de útero, se dice como generalmente, y a veces las personas, ni siquiera los pacientes, saben diferenciar que verdaderamente es el cuello del útero el afectado en ese cáncer y no el útero. Porque si bien es un órgano único, el útero, se consideran como dos partes anatómicas diferentes y dos partes de asientos de patologías diferentes. Por eso cuando una mujer nos refiere en el interrogatorio de obstétrica, tengo cáncer o mi familia tiene cáncer de útero, te dicen, uno tiene que ver realmente de dónde está hablando esa persona. Hay que dar clara la cuestión anatómica. Cuando hablamos de útero es una cosa, cuando hablamos de cuello de útero es otra, gracias. Y por eso es tan importante que sepan que es una estructura en verdad interna dentro de la vagina, pero es el único órgano del cuello del útero que podemos controlar los médicos desde afuera sin invadir al paciente con una cirugía. Cuando uno habla del útero específicamente nos estamos metiendo adentro de la pelvis. Cuando estamos hablando del cuello del útero, desde la vagina tenemos acceso. ¿Por qué? Porque es el sector, el cuello del útero, donde ustedes ven ahí marcado, que conecta lo que es el útero en sí con la vagina. Está ese sector específico que es el cuello del útero. Y como tal, el cuello del útero tiene una estructura epitelial y un canal que tiene un tipo de epitelio glandular. Y por fuera tenemos un epitelio tipo piel, ¿sí? Para que ustedes en castellano más o menos se ubiquen. A diferencia de la estructura uterina, que si bien tiene estructura epitelial, está formado por el músculo uterino, ¿sí? Entonces, primero que nada, ubicarnos anatómicamente que cuando vamos a hablar de la patología y de la prevención del cáncer de cuello de útero, estamos hablando específicamente de esta parte, que es a la única que accedemos los médicos controlando desde la vagina a la paciente o con una ecografía, también se puede ver, o con una resonancia magnética, si la hiciéramos intravaginal podríamos verlo, ¿sí? Acá el PowerPoint que les preparé es un poco preguntándonos cosas, pero yo les voy contando para que tengan un poco de números. El cáncer de cuello de útero es la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico, o sea, viene primero el de mama, ¿sí? Si hablamos de cánceres ginecológicos únicamente. Ahora, si hablamos de cánceres en general, es la cuarta causa después de que viene el de mama, el de colon, el de pulmón, viene el de cuello de útero. Pero recuerden que yo soy ginecóloga, voy a hacer hincapié en lo que me importa, que es que ustedes sepan que es uno de los cánceres más frecuentes que mata mujeres. Se diagnostican aproximadamente 4.000 casos por año nuevos y mueren aproximadamente 1.800 mujeres por año, y como les puse, es el segundo cáncer más frecuente de la Argentina. Es un cáncer que uno podría llegar a prevenir o por lo menos agarrarlo en estadios muy precoces. Por eso la importancia de la concientización y de la prevención, ¿sí? Si tienen alguna duda me paran. Síntomas, otro tema. ¿Por qué la gente no viene al médico? Porque no sienten nada. Por eso está marcado, habitualmente no presenta síntomas, eso es lo más importante, y de ahí la insistencia de hoy. La charla prácticamente yo no quiero que se acuerden nada científico, sí que se acuerden de que vamos a terminar diciendo hay que ir al control y un par de cosas más que voy a querer que se acuerden. Básicamente hay una palabra que quiero que se acuerden y que la llevemos a los hechos, que es preservativo. O sea, miren a dónde vamos a ir, miren a dónde vamos a ir, preservativo, ¿sí? Así que sí, por supuesto que puede haber algún síntoma, como les pongo ahí, una persona que sangra que no tiene que ver con su ciclo menstrual. Otro motivo de consulta muy importante es el sangrado en la relación sexual, un flujo que tenga un olor extraño, un dolor pélvico raro, difuso, o un dolor que uno asocia a dolores de ovario. Pero como ahí dice, son síntomas que no son específicos de esta patología. Uno puede tener todos estos síntomas por otros motivos pélvicos, ginecológicos, que no tengan que ver específicamente con el cuello del útero, ¿sí? Por eso tan importante que uno no tiene que esperar a sentir esto para ir a hacer el control. Como les dije, dentro de la charla la palabra prevención es lo que más quiero que recuerden. Y vamos acá a hablar de la causa.
la gente le gusta mucho que uno hable de enfermedades y que redondeemos y digamos, lo produce tal cosa. La gente como que se va con el concepto tranquilo de decir, bueno, yo ya sé que el cáncer de pulmón lo produce el cigarrillo, ojalá fuera tan fácil. El cáncer de pulmón, sabemos que hay gente que no fuma y también tiene cáncer de pulmón. O sea que con ese ejemplo llegamos al concepto de que evidentemente no es un solo factor el que produce muchas veces las enfermedades, es un conjunto de factores. A veces es esta frase de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y se juntaron todas las cositas y puedo tener una enfermedad. Entonces no hay que quedarse con que es muy fácil determinar que la causa sea X, sino pensar que en este caso la ciencia llegó a una conclusión muy importante para poder decir que estamos totalmente seguros que el HPV está relacionado al cáncer de cuello de útero. Y por eso importaba que estuvieran los caballeros, porque el HPV es un virus de transmisión sexual, ¿sí? ¿Quién es el HPV? Es un virus que ahora les voy a contar en la siguiente diapo. Les puse una formita, como vieron en la época del coronavirus, que aparecía también una formita como para acordarse, pero yo lo que me interesa que se acuerden es que los virus, de todos los bichos contra los que luchamos los médicos y la ciencia, los virus son los peores, son los más difíciles, son los que más herramientas tienen para enfermarnos y son los más difíciles de investigar, ¿sí? Así que por eso se los llama virus oncogénicos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de meterse en nuestras células y producir alguna variación en la función de nuestras células sanas y transformarlas en células que no funcionan correctamente y que tengan que ver con una función cancerosa o producir una malignización de las células, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me siguen? No quiero marearlos. Finalmente, como les decía recién, ¿qué es el HPV? Recuerden que es un virus. A mí me importa que sepan que es un virus de transmisión sexual, que se lo considera realmente un factor importantísimo, prácticamente es el determinante. O sea, la ciencia investigó y saben que cuando se diagnostica el cáncer de cuello de útero, uno como médico tiene certezas de que el HPV pasó por ahí en algún momento. Tengan en cuenta que cuando vemos el cáncer como diagnóstico ya no estamos encontrando el virus en vivo, o sea, no está el virus ahí, pero lesionó, pasó por ahí, ¿sí? Es un virus DNA, o sea, tiene información genética, por eso les decía que son bichos bravos, difíciles, tienen toda la maquinaria que se necesita y lo estamos comprobando. O sea, no nos olvidemos, dengue, coronavirus, y si investigan las pandemias en el mundo, muchísimas fueron por virus en la época post-antibiótico porque luchábamos contra las bacterias, ¿sí? Pero también en su momento las bacterias mataron al mundo, ¿sí?